Y precisamente para analizar todas estas posturas está con nosotros, como cada lunes, Víctor Aramburu, y Mario Campa va a llegar un poquito más tarde aquí. Lo esperamos. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues vamos a entrarle a este tema de la auditoría, pero antes de él, me gustaría que nos explicaras, Víctor, pues cuál es la función de la auditoría, cuáles son las actividades que realiza, a dónde va, de qué va. Hola Azul, hola Juan, buenas noches. Pues sí, o sea, digo, en primer lugar, la función de la auditoría, pues es mejorar la gestión, ¿no? O sea, no es, sí tiene una función también de detectar la corrupción, pero en primer lugar, cualquier auditoría lo que hace es revisar el control interno, es decir, bueno, pues qué mecanismos tienen para el cumplimiento normativo por una parte y para lograr los resultados que se propone el programa. Entonces, en ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación, voy a utilizar la palabra esta que significa muchas cosas y a la vez nada, ¿no? Pero coadyuva al logro de los objetivos en general, ¿no? No solamente de la Administración Pública Federal, sino también de los órganos autónomos, o sea, porque también audita al INE, al Poder Judicial e incluso al propio Poder Legislativo. Tiene competencia. Por otro lado, no es un órgano autónomo como tal, tiene autonomía de gestión y autonomía técnica, es decir, puede definir qué es lo que va a auditar sin que nadie más le diga, pero en última instancia a quien rinde cuentas, porque es quien tiene la facultad sobre los egresos, es a la Cámara de Diputados. Entonces, es decir, es un agente de la Cámara de Diputados, no es un órgano autónomo como sería el caso del INE o del INEGI o del INAI. Eso por un lado. Entonces, esto que acaba de entregar la Auditoría Superior de la Federación es el informe sobre la cuenta pública, el cual se retrasó por el tema de la pandemia. Esto debió haber sido entregado por ahí de octubre y pues tiene un retraso prácticamente de 4 meses, pues por el tema de la pandemia. Y lo que entrega es, pues por lo pronto, observaciones, las cuales hay un mes que tienen los entes auditados, y como comentaba, bueno, no solamente es la Administración Pública Federal, o sea, no solamente es el Poder Ejecutivo Federal, sino son también todos los otros entes federales e incluso las entidades federativas que ejercen recursos federales. Uh-huh. Entonces, tienen un mes para contestar a estas observaciones, lo cual quiere decir que no todo lo haya observado necesariamente son actos de corrupción. De hecho, la mayoría de los casos pues son cuestiones administrativas o de incumplimiento normativo, pero no necesariamente que hayan sido con un fin doloso, ¿no? O en otros casos, efectivamente, pues a lo mejor no son nada y simplemente el auditor pues vio cosas que no necesariamente son. Ahora, también hay que recordar que son de 2019, el primer año de la administración, con un presupuesto pues todavía propuesto por la anterior administración, que ya haya autorizado por la nueva legislatura. Entonces, quiere decir que todavía puede ser que haya acarreado ciertas inercias de la administración pasada. También hay un tema de curva de aprendizaje para los nuevos funcionarios públicos que entraron, y es muy posible que ya en 2020 algunas de las observaciones se hayan subsanado pues en la marcha, ¿no? Digamos, ese es un primer elemento que no conocemos, no sabemos qué ocurrió. Hola Mario, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Azul, Juan? ¿Qué Víctor, ocurrió ¿qué tal? entre que se hace esta auditoría que corresponde al 2019 y el año de ejercicio de la cuenta pública de 2020? Eso 2020 digamos, no y lo que va de 2021. Y lo Entonces, que va de es muy 2021. Probable que varios señalamientos pues ya se hayan solventado probablemente desde antes, ¿no? En el propio ejercicio de 2020, y bueno, pues simplemente dirán, sí, faltaba un control en tal programa o faltaba tal cosa, pues ya está, ¿no? Entonces, no, la mayoría de las cosas normalmente no tienden a ser actos de corrupción. Por otro lado, por los montos de lo observado, voy a dar un ejemplo que a mí me llamó la atención, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que los montos observados son por alrededor de 117 millones de pesos. Puede sonar un montón de dinero, y efectivamente lo es, pero la propia auditoría señala que, bueno, ellos auditaron alrededor de 30,000 millones de pesos, 30,126 millones de pesos de ese programa. Entonces, si estamos observando 117 millones de un programa de 30,000, pues eso no es ni siquiera el 1%, es 0.4%. Entonces, o sea, es decir, que las irregularidades se estarían presentando en el 0.4% de lo que es el ejercicio de todo ese programa.
Ajá, así es, y no quiere decir que esas irregularidades tampoco todas son actos de corrupción, ¿no? O sea, muchos probablemente son incumplimientos normativos o problemas en la gestión, pues que siempre se presentan, y esa es la labor de la Auditoría Superior de la Federación. Para eso la queremos, para que un ente externo, es como cuando tenemos nosotros un contador, pues venga y te diga, mira, ¿sabes qué? Córtale este gasto por acá, o sea, que te dé sugerencias, ¿no? De cómo mejorar. Claro, y justo sobre esto, Mario, que quede muy claro que la auditoría no es un juez. Y en el caso específico de lo sucedido con la Secretaría de la Función Pública, pues aquí hubo como dimes y diretes, ¿no? Acusaron que no querían colaborar, que no querían entregar documentos. Ya la misma secretaría, pues salió a decir que entregaron expedientes, que incluso se hicieron observaciones sobre las mismas observaciones de la auditoría. Yo creo que mucho tiene que ver con ese primer año de gobierno, ¿no? Que sabemos que suele ser complicado, no se sabe exactamente qué es lo que se espera de una nueva gestión. Por supuesto, se están implementando programas sociales de gran envergadura, ¿no? Jóvenes Construyendo Futuro es uno, pero las pensiones son otro. Y cuando hay transferencias directas y además es universal, pues es probable que una fracción de eso pueda tener irregularidades, lo cual efectivamente no quiere decir que sean actos de corrupción, y por supuesto hay que tomar en cuenta las debidas observaciones y corregir sobre la marcha, ¿no? Hay que pulir ciertos padrones, y en el caso pues de que haya cuestiones que puedan dar lugar a mecanismos de control interno, pues reforzarlos, ¿no? Ahí no hay que buscarle mucho. Yo creo que a medida que avance pues, esta administración pública federal, algunos de estas observaciones quizás se atiendan con mayor celeridad, ¿no? Evitando que lleguen a una instancia revisora, etcétera, etcétera. Es algo que creo que típicamente sucede en un primer año de cambio de administración, donde por supuesto aquí está algo adicional, que es una puesta en marcha de programas de beneficio social bastante grandes, ¿no? Bastante importantes, de un monto significativo, y con eso pues habrá que ajustar algunas cuestiones, ¿no? O sea, un poco lo que están diciendo es que parte de lo que hemos visto en estos 2 días también es inherente, digamos, al proceso que se detonaría de un ejercicio como el que hizo la auditoría. Hay unas observaciones que se responden, algunas de ellas las hemos visto públicamente, pero digamos, así es el proceso también, y bueno, yo lo que creo es que se le ha dado probablemente una dimensión mayor en medios de comunicación, no lo sé, pero ya nada más para cerrar, perdóname, Mario, sobre el tema, porque es uno de los que han salido muy consistentemente en medios de comunicación, la forma en que se interpretó el dato del costo del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí, ¿cómo leemos esa información, esos señalamientos? Sí, justo por eso mismo hay que tener cuidado con la interpretación que se le da a estos informes, porque pues alguien que no esté bien informado, o incluso pues lo puede hacer con cierto dolo, va a decir, bueno, hubo aquí una observación de 300,000 millones de pesos, entonces todo eso fue desviado, o todo eso fue corrupción, o todo eso fue un gasto hundido, irrecuperable, lo cual pues no es así, ¿no? Hay que ver a detalle la cifra para ver que una parte de ese monto que se está registrando como gasto, pues fue parte de lo que se recaudó con la emisión de los bonos, es decir, con la deuda para construir el aeropuerto, y ese dinero estaba depositado en un fideicomiso, que al no ejecutarse cierto gasto, el dinero que estaba en ese fideicomiso se regresa a los tenedores de bonos, ¿no? Y entonces, pues, digamos, matas parte de esas emisiones. Eso es una parte que se hizo de la operación y es un monto, pues, significativo, y aquí habría que descontarlo, ¿no? No podemos decir que sea un gasto, digamos, adicional del aeropuerto. Habrá otros que tengan que ver con urbanización de los predios aledaños, accesos. Ese dinero pues tampoco podemos decir que es un costo hundido, perdido. Y además tenemos ciertos bonos abiertos, digamos, que no se cancelaron, pero que eventualmente pueden ser pagados con lo que se genera del aeropuerto Benito Juárez o Santa Lucía, que se iba a perder, ¿no? Si únicamente operaba el aeropuerto de Texcoco. Entonces tampoco podemos decir que ese dinero esté perdido, porque entonces habría que contabilizar en Texcoco la utilidad
del Benito Juárez, la TUA del Benito Juárez y otra serie de cuestiones que están ahí de por medio, como la comercialización de los lugares del aeropuerto, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo se interpretan estas cifras también, ¿no? No saltar a conclusiones. Muchas gracias, Mario, Víctor, que estén muy bien. Queridos, muchas Gracias. gracias por estar con nosotros. Buenas Nos vemos el noches. próximo Gracias a ustedes. lunes.